Bienvenidos a una nueva entrega de Vía Tecnológica. Como les dijo Darío la semana anterior, en esta ocasión me encuentro sola porque él estuvo en Texas persiguiendo un eclipse, siendo esta una de sus pasiones que ya ustedes conocen. Pero bien, no voy a estar sola por mucho tiempo porque Sergio Sánchez viene a acompañarme en el Rincón del Experto con un tema que a muchos de ustedes les va a apasionar porque se trata de gaming nuevamente. Y ya con esto voy a dar el paso a Actualidad Tecnológica, que es el segmento con el que siempre iniciamos. Y como de costumbre, hay muchas cosas que comentarles. Vamos a empezar con Google. Yo comentaba la semana pasada con Darío que Nvidia es una compañía que ha estado dominando mucho en inteligencia artificial a nivel de chips y que justamente una compañía como Google se ha unido a otras para hacer, como quien dice, el contrapeso a Nvidia, ofreciendo o pretendiendo ofrecer una alternativa a esos chips que ya está ofreciendo Nvidia. Aunque esto quizás no tenga que ver directamente con esa competencia que se quiere hacer con Nvidia, coincidencia o no, Google ha estado sacando unos chips que son para su uso interno, pero que van a estar disponibles para compañías que usen servicios en nube. Y estos chips son a la medida y están basados en arquitectura ARM. ARM, para quienes quizás no conocen esto, es una arquitectura que está basada en un conjunto reducido de instrucciones de computación, algo que se conoce como RISC por su sigla. Y lo interesante de esto es que no solamente es para computación en nube, sino que internamente para Google y sus desarrollos de inteligencia artificial, esto también tiene una incidencia. Y algo muy importante también es que forma parte de una tendencia donde compañías como Microsoft y Amazon han estado haciendo lo propio de sacar sus propios chips que son a la medida y que están basados en esta arquitectura. Así que ahí tienen un panorama de cómo van las cosas por ese lado. Continuando con Google o con algo relacionado a Google, Android hizo cambios en una herramienta llamada Find My Device. Para quienes utilizan teléfonos Android, quizás ya la conocen, y esto es una herramienta o función que está disponible en los teléfonos que ayuda a seguir el rastro al teléfono en el caso de que perdamos de vista nuestro equipo. Lo interesante de esta noticia no es solamente que vienen cambios, como que por ejemplo quienes utilicen los teléfonos Pixel 8 de Google van a poder rastrear su teléfono aun si este está apagado, sino que también vienen herramientas adicionales que van a aumentar la eficiencia de este servicio. Y un ejemplo de esto es Chipolo. Chipolo es una compañía que se ha dado a conocer por sacar unos trackers. Y recuerden ustedes que los trackers se han puesto de moda en los últimos 5 años y son dispositivos pequeños, muy discretos, usualmente son circulares y delgados, que justamente sirven para nosotros seguir el rastro a nuestros dispositivos o a cualquier documento que solemos perder de vista, como suele ocurrir con la cédula, por ejemplo, el pasaporte, o incluso las llaves de la casa, la billetera o el equipaje. En esta ocasión, Chipolo ha sacado 2 trackers que van a estar disponibles desde finales de mayo exclusivamente para este servicio de Android. Uno de ellos va a estar orientado a darle seguimiento a nuestro equipaje, lo cual es importante cuando viajamos, sobre todo que estamos en el aeropuerto y que hay muchas maletas que se parecen a las nuestras, por ejemplo. Y el otro tracker ya va dirigido más bien a otras cosas de uso más cotidiano, como el mismo teléfono, la billetera, las llaves, cosas que ya he mencionado. Uno de estos trackers, que es el del equipaje, tiene una batería que ofrece 1 año de vida útil y esta es reemplazable. Y el otro ofrece una batería que dura alrededor de 2 años y viene con un servicio que se puede renovar. Otros temas que les quiero tratar aquí ya tienen que ver con criptomonedas. Las criptomonedas en este año, ya habíamos comentado esto en un programa anterior, van a dar mucho de qué hablar. Una proyección que se está haciendo es que para finales de 2024, el mercado de criptomonedas en conjunto va a tener un valor combinado que puede ser de 5 billones de dólares. Y esto es una cantidad que, tomando en cuenta el valor actual, es más o menos el doble. Hemos comentado aquí que el cambio en lo que viene siendo el rumbo que están tomando las criptomonedas y los criptoactivos como tal
Es un tema de percepción en parte. Recuerden ustedes que Sam Bankman-Fried era una de las personas que se veía como culpable de que esta industria tomara unos tumbos que no eran muy buenos. Estaba de hecho en declive, pero después de que esta persona fue procesada y eventualmente apresada, pues la percepción de que ha habido una limpieza ha estado en aumento. Y esto se refleja en que en enero de este año, en Estados Unidos, la autoridad que tiene que ver con estas herramientas o recursos aprobó unos activos para las personas invertir, que son los llamados ETFs. Estos son unos fondos cotizados y cotizan justamente en Bitcoin. Y esto lo que ha hecho es abrir el paso a que Wall Street se interese en los criptoactivos y empiece a invertir aquí. Una forma de decir que ya finalmente las criptomonedas han llegado a un punto donde no están escondidas o no pertenecen a una secta o grupo particular, sino que ya esto está, como quien dice, abierto. Y están invirtiendo ahí personas que se considera que son legales, que siguen todas las legalidades necesarias que establece la ley. Y eso es algo que a las criptomonedas siempre les había faltado. Los ETFs no solamente un fenómeno que se está viendo en Estados Unidos, sino que también en Reino Unido y en Hong Kong se están dando los pasos para aprobarlos. Y eso da la idea de que el fenómeno no va a ser solamente en Estados Unidos, sino que va a ser mundial. Pero no es solamente esto. Para quienes conocen Bitcoin y le dan seguimiento a esta criptomoneda, hay un evento que ocurre cada 4 años que se conoce como halving en inglés y que podría traducirse rápidamente al español como cortar a mitad. Esto viene porque hay una cantidad específica de Bitcoin que fue definida desde un principio que puede estar circulando como máximo. Para ralentizar el tiempo que se toma Bitcoin en llegar a ese tope que el mismo sistema que lo creó le asignó, pues cada 4 años se reduce lo que viene siendo la compensación por minar Bitcoin. Ahora que hablo de minar Bitcoin, es importante que sepan que los Bitcoins no son monedas físicas, sino que se crean digitalmente y para esto se resuelven una serie de problemas complejos en computadoras y cada vez que se mina esto, que se hace esta operación, la compensación que recibe quien hace esta minería son Bitcoins. Esto empezó con 50 Bitcoins como recompensa, pero ahora mismo estamos hablando de que esto se ha reducido a 6 Bitcoins con 25 unidades, digámoslo así, y con lo que va a pasar próximamente, que es nuevamente que se va a ir a mitad, va a ser 3.125. Y llegará un momento en que simplemente ya no va a haber forma de sacar mitades y ahí es donde podemos decir que Bitcoin va a parar. Todo esto hace que el mercado de criptomonedas ahora mismo sea muy atractivo y por eso tenemos esa proyección billonaria que ya les comenté. Con esto ahora voy a pasar a un tema que a muchas personas quizás les preocupa, pero no hay por qué preocuparse tanto, y tiene que ver con vehículos eléctricos. Hay indicios, sobre todo en este año, de que ese mercado de vehículos eléctricos no está en su mejor momento. Se han visto casos como le pasó a Hertz, una compañía de alquiler de vehículos, tuvo un incidente con una flotilla de vehículos eléctricos que había adquirido, tomando en cuenta que hay una tendencia hacia vehículos eléctricos porque hay una necesidad de preservar el planeta y de tratar de frenar el calentamiento global y el cambio climático. Sin embargo, los vehículos eléctricos tienen algunos retos para quienes no conocen del todo a estos vehículos y tiene que ver sobre todo con el tema de la carga y el tiempo de la carga. Para las personas que alquilan vehículos para recreación, que están de vacaciones, no es tan atractivo alquilar un vehículo que requiera de estaciones especiales de carga y que sobre todo va a tomarse un tiempo en esa función. Por ese motivo, Hertz tuvo el problema de que esa flotilla la tuvo que vender con el agravante de que los vehículos perdieron valor y eso les generó una pérdida que también culminó con el despido del CEO de la compañía. Y esto se ha ido reflejando a nivel general en la industria, con compañías como Ford tomando decisión de parar algunos proyectos o más bien de postergarlos. Y esto ha dado la idea de que la industria como tal está en problemas. Quizás el principal indicador de que hay problemas es Tesla, que las proyecciones indican que las acciones están a la baja y seguirán a la baja. Y en efecto, lo que viene siendo el valor de mercado de Tesla también ha bajado.
En algún momento llegó a ser de $1 billón, pero actualmente está en 590 mil millones. Y quizás esto para muchos de ustedes sea una cifra impresionante, pero tomando en cuenta la diferencia que les mencioné, estamos hablando de que ha estado bajando de una manera considerable. Para 2024, en lo que va del año, esta baja ha sido de 30%. Y Tesla, siendo uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos y uno de los principales indicadores de cómo va la industria, pues definitivamente da la idea de que hay problemas. En parte tiene que ver con la incertidumbre financiera y económica de la actualidad y con lo que ya les mencioné de las estaciones de carga y el problema que para algunas personas resulta de estar buscando estaciones de este tipo y el tiempo que se toma. Sin embargo, los analistas prevén que esta será una situación pasajera y que eventualmente va a retomar el pulso todo este asunto de vehículos eléctricos porque hay una necesidad imperante, imperiosa de que los gobiernos, sobre todo en Europa, tienen metas establecidas de hacer una transición completa a vehículos eléctricos para la década de 2030. Y aquí lo que viene es una conclusión de que definitivamente para que esto siga su avance, pues se necesita una mayor inversión pública, así como un mayor involucramiento de gobiernos en todas partes del mundo, no solamente en Europa. Pues bien, con esto termino Actualidad Tecnológica y ahí tienen una pincelada de lo que ha estado pasando en el ámbito tecnológico. Ya con esto viene una pausa y al regreso me está acompañando Sergio en Rincón del Experto. Seguimos por aquí en Vía Tecnológica y ahora le damos el paso a Sergio Sánchez en el Rincón del Experto. Quizás ustedes lo recuerdan porque unas semanas atrás nos visitó para hablar justamente de temas de gaming, videojuegos y otros relacionados. Bienvenido, Sergio. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Gracias por estar de nuevo aquí. No, yo feliz de que me acompañaras porque el tema de los videojuegos a mucha gente le apasiona. Y hay que decir la realidad, esta es una industria que mueve mucho dinero, pero también tiene muchos intereses por el medio y últimamente hay una serie de retos que a veces ponen en entredicho el futuro de los videojuegos como tal. Y justamente de eso vamos a empezar a hablar. ¿Cuál tú ves que es la situación que se está dando? Porque yo veo mucho desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo. También está la computación en nube y la moda o la tendencia de videojuegos en la nube. Todo esto tiene un impacto, por ejemplo, a nivel de consolas y a nivel de la experiencia de cómo tú disfrutas o experimentas un videojuego. Me gustaría tu parecer. Mira, lo primero que tenemos que tocar es que ahora mismo hay muchos detalles que pueden afectar la industria del videojuego. La primera es que en estos años han tenido mucho despido masivo de empleados, de desarrolladores, de diseñadores gráficos, de músicos, porque han habido grandes mergers, o sea, fusiones de empresas grandes. Microsoft compró Activision Blizzard King, y eso fue una compra tuvo 2 años dando vuelta. Oye, eso fue un escándalo, porque la gente como que no asociaba a Microsoft con ese nivel de, no sé, de participación en videojuegos. De agresividad. Exacto, en el mercado. Agresividad. Sí, mira, lo que pasa es que la situación de Microsoft ellos tienen unos años trabajando con la situación del Xbox y los juegos de PC, y ellos han querido impulsar su empresa, y ellos tenían un problema de exclusividad, o sea, tenían pocos juegos de exclusividad donde la gente no se motivaba a comprar su consola, y de repente hicieron esa adquisición como una forma tuvieron problemas de monopolio, o sea, de acusación de monopolio en la Unión Europea, en Estados Unidos, y donde primero se dio el primer banderazo de la aprobación de la compra fue prácticamente en la Unión Europea, y de ahí, bueno, pues ya en Estados Unidos fueron flexibilizando un poco y permitieron esa compra. Pero ¿qué pasa con eso? Al yo absorber una empresa tan grande y varias empresas, pues lamentablemente yo voy a tener personas redundantes, y eso implica
pues despidos, ¿no? Despidos y lamentablemente unificar departamentos, que tal vez un departamento de arte de 300 personas, si yo compro el departamento de arte de Activision, también voy a tener 600 personas. Entonces, de repente, pues, yo tengo que reducir eso porque no hay tanto, esa empleomanía tan grande es complicada. Eso es una parte. Pero tú mencionaste ahora lo de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial tiene muchos puntos de aristas que preocupan no solo a la industria de videojuegos, sino a al sector completo del entretenimiento, vamos a decirlo así, porque si miramos, cada día más tenemos elementos desarrollados basados en inteligencia artificial que son cada día más efectivos. Si nos pensamos en lo último que está de moda ahora, es la herramienta Sora de la empresa OpenAI, que es una herramienta que genera videos y lo genera de una forma tan natural, porque uno se daba cuenta que eran generación de uno todavía eso está un poco vamos a decir, en pañales. Uno percibe que es generado por inteligencia artificial, pero estos son los primeros pasos. Entonces, estos primeros pasos van impulsando a todas las áreas. Vuelvo con la rama de entretenimiento y los videojuegos, porque imagínate, yo tengo el desarrollo de un juego y yo necesito los assets, que son los insumos que yo necesito para un juego, una textura, un personaje, un botón, cualquier cosa. Hasta la historia. La historia también, la historia yo la puedo complementar. O sea, imagínate, yo digo, un guionista, yo digo, quiero hacer un videojuego de un héroe basado en una novela romántica de Shakespeare que tenga zombie y vampiro. Ajá. Entonces, con eso, el OpenAI, cualquier herramienta, ChatGPT, sale y busca y te arma un muñeco. Y eso es muy válido. Entonces, el guionista está redundante. El que te genera la textura, bueno, yo tengo 100 personas que generan textura de ropa, de cabello, de música, lo que sea. Salté un poco a la música, pero no importa. Genérame esto. Entonces, en vez de yo tener tal vez 10 diseñadores para que hagan textura, yo puedo tener 2. Y uno que sea experto en prompting y me genere eso. Claro, tenemos que tener en cuenta que todo este modelo de desarrollo basado en inteligencia artificial y todo eso, está teniendo un poco de controversia con la situación de los copyrights. O sea, porque dicen, caramba, yo generé eso con inteligencia artificial, pero ¿quién es el dueño de ese contenido? ¿Quién es el dueño de ese prompt? Tú sabes, o sea, de repente en un futuro lo que uno pudiera ir desarrollando sería registrar un prompt de una inteligencia artificial. Mira, yo quiero la historia de los Shakespeare con los vampiros y los zombies y esto yo voy a patentizar ese prompt para que me genere eso. Pero es una situación que el gobierno de Estados Unidos quiere legislar sobre eso porque definitivamente es algo muy delicado y uno no sabe qué rumbo va a tomar esto. Pero sí, en cuanto a la inteligencia artificial, los videojuegos toda la vida han tenido una pseudo especie de inteligencia artificial porque el que ha jugado sabe que muchos de los enemigos o muchos de los personajes NPC que están en los juegos, mucho del ambiente, pues aprende con el tiempo y va teniendo condiciones y de acuerdo a las acciones que uno realice, pues ellos tienen ese proceso de inteligencia artificial y facilitan eso. Ahora, con estos motores tan fuertes que ya podemos pensar la empresa Nvidia que genera tarjeta de video y todo eso, pero asimismo también como genera tarjeta de video, ellos generan chips de inteligencia artificial y su gran mercado ahora mismo está orientado a eso. Justamente. Entonces, tú mezclas esa tarjeta de video con un procesador de inteligencia artificial directo en la consola o en la computadora y tú vas a tener un monstruo ahí, o sea, porque el desarrollador se beneficia de todos esos elementos se quita un pedazo de la programación de alimentar o entrenar todos esos modelos que están ahí porque ya vienen ahí en la tarjeta. Entonces, la inteligencia artificial cada día fomenta, aunque tiene sus aristas, pero fomenta lo que es el desarrollo y la forma de que las personas interactúan con los juegos. O sea, porque imagínate que tú tengas un juego y tu compañero tenga el conocimiento de un ChatGPT para tú orientarte en el juego. Entonces, sí facilita al jugador o sí puede aumentar la aventura, ¿no? del juego. O sea, cuando tú estás sumergido, no sé, vamos a poner Fortnite. Imagínate que todos esos NPC sean basados en inteligencia artificial y esa inteligencia artificial alimenta esos modelos, esos muñecos y esos elementos, enemigos, lo que sea, y cada día sea más retador. Inclusive me llega a la cabeza uno de los juegos más famosos del mundo, Minecraft. Yo creo que es el número 1. Sí. Me parece que sí. Sí lo es. Y Minecraft
tiene algo que es revolucionario y que fue que cuando empezó, ellos no tenían un mundo diseñado. Ellos tienen algunos mundos, pero el 98% del mundo, además que el usuario lo construye, tú tienes mundos generados por procedimiento, que eso es una generación procedural a base de procedimiento, donde yo digo, bueno, este es un mundo nuevo, esta es una raíz de esto, y ese mundo se crea al instante, no existe. Él lo crea al instante, y ese mundo, ellos tienen sus reglas, ¿verdad? Mira, un árbol no puede estar al lado de tal cosa, no puede haber tanto precipicio, tiene que haber una zona de caminar, tiene que haber un lago, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues se genera en el momento. Entonces, asimismo tengo otro caso de un juego que se llama No Man's Land, que es un juego de aventura espacial, donde los planetas fueron generados también por procedimiento Generational Procedure, donde no existía nada. Generativo, entonces. Todo ese proceso generativo hacía todo. O sea, tú podías tener mundo, siempre hay una historia, en todos los juegos hay una historia, pero cuando tú quieres divertirte, salir a pasear y aventurar y explorar, él te genera mundos. Es como quien dice, tu propia aventura. Entonces. O sea, claro, como los libritos de tu propia aventura, que tú ibas, de acuerdo a las acciones que tú tomas en el libro, tú ibas avanzando y tú tenías. Exacto. Y así mismo como hizo Netflix con la película de Black Mirror, ¿no? Se me dio el nombre, que era también una película donde tiene un guión establecido. Sí. Y tú ibas seleccionando tu aventura. Pero siguiendo con el caso de No Man's Land, ellos llevaron ese elemento de generación procedimental, donde ellos, la música también la generaron ellos contrataron una banda que se llama 65 Days of Static, que es una banda de rock, y esa banda se dedicó a generar cientos de horas de samples y de sonidos y de todo tipo de ambiente y de música para que el juego nunca tuviera la música repetida. Entonces todo eso también fue generándose en cuanto al momento de tú capturar el juego. Entonces, si tú sumas todo estos elementos de generación procedimental y los elementos de inteligencia artificial, tú vas a tener juegos que van a ser prácticamente infinitos, como Minecraft. O sea, tú digo Minecraft van a renovar constantemente. Sí, todo el tiempo. O sea, tú vas a tener siempre con qué entretenerte. Claro, si te gusta el ser repetitivo, porque el juego llega a un punto en que tú te aburres. Claro. O sea, podemos decir entonces que la inteligencia artificial afecta de dos maneras. Positiva. Cuando digo que afecta, no es necesariamente negativo, o sea, que influye, digamos. Sí. Tanto a nivel del desarrollo del videojuego como tal, sobre todo en la parte de las personas que participan en esos desarrollos, pero también para ti como usuario del videojuego, tiene quizás un elemento adicional donde tú mismo puedes crear tus aventuras o tus pasos que vas a dar. Sí, te ayudan a eso. O sea, eso es interesante, pero al mismo tiempo también puede generar quizás otras preguntas. Porque hay gente que mira todo este tema y se pregunta, bueno, yo quizás no tengo conocimiento de cómo funciona todo esto, cómo me va a afectar a mí o cómo me voy yo a adaptar a eso, y quizás sea más fácil de la cuenta. Porque es la realidad, muchos juegos de hecho ya son así. Y la gente no se da cuenta de que, como bien ya señalaste, hay todo un entramado de inteligencia artificial ahí que está detrás. Sí. Y tú sabes que la inteligencia artificial a la larga yo entiendo que va a beneficiar mucho el área, pero yo espero que, aunque utilice mucha inteligencia artificial, el contenido sea de calidad. Y aquí yo quiero tocar un tema. Por ejemplo, los juegos de hoy en día más utilizados son juegos viejos. Eso te quería preguntar, porque fíjate, todos los años, sobre todo cuando el E3 era el evento... E3, ajá. Sí, E3. el E3 era el evento de rigor de este tema de videojuegos. La pandemia lo mató. Exacto, la pandemia lo mató, pero antes de eso estaba flojo. Sí. Antes de eso tenía problemas. Pero bien, cuando el E3 era el evento de rigor para tú conocer videojuegos, salían muchos videojuegos de diferentes compañías. Incluso compañías como Sony fueron de las que ayudaron a que el E3 desapareciera por no participar, porque eso ya era como el indicio de que este es un evento que va en declive. Entonces, salen juegos, salen títulos todos los años. No voy a decir que todos los meses porque ya eso es una exageración, pero con cierta frecuencia salen. Sin embargo, yo veo que la gente se va por lo clásico. Doom, por ejemplo, es un juego que tiene muchas personas que están activas ahí. Y hay otros ejemplos. ¿Cuál tú dirías que es el videojuego, además de Minecraft, que ya lo mencionaste, que tiene quizás la mayor cantidad de gente activa que lo sigue o lo juega? Grand Theft Auto 5. Me lo imaginé que iba por ahí. Grand Theft Auto 5 tiene mucho fanbase. Todavía tenemos juegos de Blizzard, por ejemplo, World of Warcraft, todavía sigue jugando. El SMMO tiene todavía muchísima gente disponible.
Fortnite, aunque sea un juego de 8 años, más de 8 años, tiene un público grandísimo porque ellos siempre viven renovando, la empresa Epic Games vive trabajando con eso y eso, que con la disputa de Apple, con la situación que tuvieron ellos por las comisiones de Apple, tuviera más jugadores, porque los iPads y los iPhones son cotidianos en las casas. O sea, todos los niños que estudian tienen que tener una tableta hoy en día. Y no cuesta nada instalar un Fortnite y ponerlo ahí y jugar. Entonces, esos juegos viejos, la gente lo prefiere porque ¿qué pasa? Es que los juegos a veces no tienen historia y no tienen ese contenido que sea adictivo para que las personas mantengan la emoción del videojuego. Entonces a veces sacan juegos a vapor, juegos que tal vez no emocionan. Por ejemplo, yo soy un jugador retro, porque yo digo, mira, yo tengo poco tiempo para jugar, pero yo tomo un juego retro de eso, de los Nintendo, Super Nintendo, Sega, lo que sea, y yo entro al cartucho y en 5 minutos yo estoy jugando. Pero si yo, por ejemplo, tomo God of War 5, Ragnarok, y empiezo a jugar, tengo que durar 1 hora en tutoriales o 1 hora cuando te mencionaba ahorita que tú compras un juego y cuando tú lo vas a usar, tienes que descargarlo. Lo compraste, pero tienes que descargar un update de 160 gigas y fácilmente las 2 horas que tú tenías disponible para jugar, te fue descargando el update. Y entonces, ¿qué pasa con las personas que se mantienen captivas con esos juegos, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto, etcétera? Es porque ese mundo fue tan bien hecho que la gente se mantiene ahí, y por más innovación que tú tengas, no necesariamente tiene que ver la chulería de los gráficos, no necesariamente tiene que ver los FPS que tenga el juego, ni el sonido, nada de eso tiene que ver. Señores, que a veces las empresas se pierden en querer brindarte una experiencia inmersiva y cinemática y se olvidan del factor original del juego, que es jugar. Divertirse. Claro. Entonces a veces dicen, caramba, o sea, yo quiero jugar, pero tengo tanto tiempo, tengo un poco tiempo limitado, y ver un tutorial tan largo y no a veces no merece la pena. Por ejemplo, yo me puse a jugar los otros días Overwatch, que es un juego de acción, first person, y lo interesante del juego es que en 5 minutos yo estaba jugando. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, que la gente, por más innovación y más juegos nuevos que saquen, no atraen. No lo simplifica tanto, sí, entiendo. no atraen. Pues mira, eso que mencionas está sumamente interesante y provocador para fines de uno pensar y de uno también reflexionar. Vamos a retomarlo tras la pausa, porque tenemos que hacer una pausa comercial aquí, pero sí, al regreso continuamos ahí. Seguimos aquí con Sergio Sánchez y un tema que a muchos de ustedes y a mí también apasiona, a pesar de que yo no soy gamer, pero sí es un tema sumamente interesante. Sergio, comentabas antes de la pausa que muchas de estas compañías que sacan títulos últimamente se enfocan demasiado en el factor wow, por ejemplo, el factor cool, qué bonitos gráficos o qué inmersivo, pero se olvidan de que tú lo que quieres es jugar y no pasarte 2 horas quizás bajando un tutorial o aprendiendo a jugar. Sí. Me ibas a comentar de una experiencia y creo que es interesante que la compartas. Mira, algo básico, y yo creo que la empresa Nintendo se ha llevado mucho de eso. La empresa Nintendo nunca se ha esforzado en tener el CPU más poderoso, el GPU más poderoso. Ellos buscan el factor entretenimiento en sus videojuegos. Y por eso siempre le ha ido bien con los juegos que lanzan. Claro, ellos tienen una franquicia muy famosa, las Mario, las Zelda, etcétera, etcétera. Pero esa franquicia y esa estrategia de Nintendo que no se enfoca tanto en el wow factor, ¿verdad? Sino que ellos se enfocan en la diversión del jugador. O sea, y por eso estos juegos de Switch, 3DS, todos esos juegos de Nintendo son muy orientados a los niños porque la curva de aprendizaje es muy corta y el factor de entretenimiento está al instante. O sea, un Mario Kart, señores, un Mario Kart es una cosa súper sencilla, pero es un juego que más estrés genera. Pero es súper divertido cuando tú lo juegas con tus amiguitos y lo juegas online. O sea, esas son cosas sencillas que en 10 minutos tú estás jugando un juego y no tienes que pasarte 2 horas, 3 horas viendo un tutorial y entendiendo toda la mecánica. Y si tú te pones a revisar
un juego complicado, tiene que aprender a combinar las armaduras con las... Señores, Sí. no se puede... a veces hay que simplificar. ¿Qué es principle? El principio, ¿qué es? Keep it stupid simple. Eso funciona. Entonces, por eso yo quiero tocar un tema que tú me lo mencionaste, y es que viene la situación de los juegos casuales y los hardcore gaming, que son las consolas, las PC. Entonces, mira qué pasa. Vámonos a los juegos casuales, que hoy en día es una gran parte del mercado, genera muchísimo dinero. ¿Por qué hablo de los juegos casuales? Cuando yo hablo de juegos casuales, me refiero a los juegos que tenemos disponibles en los móviles. Angry Birds en su momento. Angry Birds, que fue un éxito de, vamos a decir, de taquilla, porque así mismo tuvo película, tuvo franquicia, Sí. tuvo producto en cadena de fast food, todo. Y a mí me encantaba ese juego, era excelente para manejar estrés. Sí, claro, tú te divertías 10 minutos y soltabas esos 10 minutos y se Óyeme, acabó. es que era satisfactorio, tuve la destrucción. Sí. Para tú manejar estrés, ese juego para mí era fabuloso. Y para mucha gente quizá también. Sí, no, y es súper entretenido. Y la empresa Rovio, que son Sí, finlandeses, me parece. finlandeses, sí. Son dos tipos que lo crearon en su cuarto, o sea, juego de dos personas, que hicieron dos bedroom programmers, ¿verdad? Exacto. Pero que ellos, es un juego casual, no requiere mucha mecánica, un tutorial sencillo, Y es sencillito. es sencillo. ¿Y qué pasa? Tú tienes un consultorio esperando un médico. Ay, el paciente 10 y tú eres el 25. Bueno, Exacto. coge tu celular y empieza a tumbar pajaritos o Candy Crush. Yo me volví adicto. Yo nunca había jugado Candy Crush y el año pasado cogí a Candy Crush. ¿Y qué tal? Porque mucha gente se volvió loca con ese. Es un crack. Eso es un problema ese juego. Adictivo, Porque es entonces. súper Ok. adictivo porque uno quiere avanzar, entonces te la ponen difícil a veces, porque es muy a la suerte. No es un juego muy estratégico, sino que prácticamente tiene un factor de suerte demasiado grande. Y ellos lo que quieren es que tú le compres Claro. las moneditas. Eso Claro. es una parte interesante de los juegos casuales, que muchos de los juegos casuales son freemium. Tú los juegas gratis, pero tienen el caramelo. Para tú seguir avanzando, necesitas muchas veces comprar. muchas veces, o ser insistente, Ujú. ¿verdad? Resiliente ahí. No voy a pagar y sigo jugando. Bueno, lo suelto y cojo otro día y sigo, ¿verdad? Y esa es la estrategia número uno. Por ejemplo, yo sé que empresas como Tencent, una empresa china, Sí. tiene muchísimos juegos disponibles. La empresa King, que fue absorbida por Microsoft, que es la gente que hace Candy Crush. Sí. Podemos pensar en la gente de Clash Royale, Clash of Clans, que ahora se me olvidó el King, yo creo que también. Se me olvidó el nombre ya, pero... Entertainment Arts. Sí, yo lo tengo. Ay, Electronic es- Arts. No, Electronic Electronic Arts Arts. es más especializada en juegos de deportes. O sea, Pero a ellos les gusta así el modelo freemium también. claro, Les encanta. le encanta. Y, no, y hoy en día, yo estaba viendo un meme en YouTube donde estaban relajando, que los juegos de Nintendo tú vas jugando normal. Los juegos de Electronic Arts sale el tipo sacando la tarjeta de crédito para Así comprar mismo. el suéter del fútbol o que sí o qué, para avanzar. Entonces, definitivamente es un Sí, mercado. porque son como power-ups. cada Exacto, cosa que sí, tú sí, compras. claro. Eso hay un ejemplo de Blizzard donde decían que con Diablo 4 lanzaron, si tú querías tener el máximo de todo, había que gastarle como $100,000. O sea, Ya de tú primera instancia. O sea, sabes. una locura, una locura. Entonces, tocando esto, tenemos los juegos casuales, que son los que usamos en el celular. Cada día los celulares son más poderosos, tienen más potencia para tú ejecutar Y- los juegos ya AAA. Cuando yo hablo de AAA, juegos con altos gráficos, con alta calidad de sonido, alto cinemático, mucho procesador de CPU. Y yo Y- creo que eso es la razón por la que hay tanto empeño en aumentar la tasa de refresco. Que Sí. ahora, como quien dice, el estándar es 120. Sí, sí. 120 hercios en teléfonos. Que hace unos años eso no se veía. Y no hace tanta falta, pero para los juegos Para y para los que tú tener, juegan, sí, para hay tú una tener diferencia. un movimiento más fluido, tenemos esa situación con los celulares. Sí. Pero, ¿qué pasa? Vamos a pasar al lado de las consolas. Sí. Las consolas y las PC Ujú. tienen su magia. Ahí el PC Gamer, que lamentablemente el juego de PC tiene un problema de costo inicial. Una PC Gaming, por más promedio, cuesta $1,000. Sí, porque Mi- los componentes tienen que ser muy específicos. Muy específico, un CPU de tal categoría, una tarjeta de video, el Exacto. enfriamiento. Si a eso tú le pones Eso es moni- crucial, el enfriamiento. enfriamiento, si a eso tú le pones un monitor de alto refresh y le Claro. pones... Tú gastas muchísimo dinero. Monitor curvo usualmente. Un monitor curvo de generalmente 240, de 2K mínimo para que sea... Pero por ahí vamos. Entonces, esa PC tiene la ventaja sobre la consola de que, bueno, yo la puedo usar para jugar y para trabajar. Claro. Y tengo la ventaja de que si yo armo una PC con $1,000, pues yo puedo irle incrementando con el tiempo, más la memoria, que le cambio la tarjeta de video. Sí. Y entonces ahí viene el mercado de los juegos en PC. ¿Qué pasa? Empresas como Steam, Epic Games,
todos los grandes mercados de videojuegos en consola, en PC, perdón, tienen muchas ofertas. Los juegos salen a veces, cuando pasan de 2 o 3 meses, salen mucho más económicos. Las grandes empresas como Microsoft y PlayStation, pongo esos dos de ejemplo, y todas las otras, y Electronic Arts, etcétera, también lanzan productos para PC. Entonces, una crítica que ha recibido Sony en estos días es que ellos están portando juegos, muchos juegos, sacándolos de sus consolas exclusivas y portándolo a la PC. He visto esa queja. Sí, entonces la gente se queja. Entonces, tenemos el lado de las consolas, que es una iniciativa mucho más económica. No es económica per se, pero es más económica que una PC. Considerando los componentes. Exacto. O sea, acuérdate que las consolas son subsidiadas por las empresas. O sea, un PlayStation 5 posiblemente valga $600. Yo estoy dando un número, no he investigado, pero ellos subsidian una parte del dinero porque van a recibir dinero por las licencias de los juegos. Sí, porque ese es el verdadero negocio. Ese es el negocio de ellos, que la gente le haga juegos a un tercero y ellos le cobran su licencia, su comisión. Entonces, en las consolas, pues tenemos consolas nuevas, consolas usadas, y las consolas todavía tienen vida útil. Sin embargo, la situación de los juegos en línea, no de los juegos en línea, de los mercados en línea, es que, por ejemplo, la situación pasó hace una semana con el store de Wii U y 3DS de la empresa Nintendo, que ellos cerraron el mercado. O sea, si usted tenía juegos comprados ahí, esa licencia expiró. Entonces, ahí hay un debate que siempre yo lo he tenido. Yo soy pro juego físico, hay mucha gente que son pro juegos digitales. Las consolas ya hoy en día vienen en 2 sabores, vamos a decirlo así, sin disco y con disco. Yo siempre he sido partícipe de comprar el disco porque yo tengo la ventaja de tener el insumo. Tengo el disco físico, tengo el coleccionable y tengo el disco que si yo se lo quiero prestar a mi hermano, se lo puedo prestar. Sin embargo, yo compro un juego digital, yo lo que tengo es una licencia. Y esa licencia no la puedo transferir, no la puedo acceder, o sea, yo no puedo regalárselo a alguien por los contratos de licencia que uno tiene. Entonces, esa situación provoca que las consolas, esos mercados que tenemos disponibles, uno tenga esa incertidumbre. Yo estoy jugando un juego viejo y de repente me lo quitaron y ese era el que me entretenía. Sí, eso ha pasado mucho. Eso pasa mucho. Cada vez que sale una consola nueva, hay la duda. Hay la duda. Entonces, ¿qué pasa con las consolas hoy en día? Los grandes empresas están portando, mencioné ahorita, por ejemplo, Microsoft, Sony, Electronic Arts, todos están moviéndose a las PC. Tienen juegos en la PC. Era muy raro que tuviera un juego de Sony en la PC. Pero ellos ya están lanzando el juego cada vez con una brecha más corta que su lanzamiento de consola. O sea, vamos a pensar como en las películas. Las películas antes, para salir del cine al VHS, tenían que durar 90 días, pero era por un asunto de que los 90 días del cine. Pero ya hoy en día no es tan rápido, es más rápido, o sea, menos tiempo, porque ya la gente no alquila y las películas duran poco tiempo en cine. Entonces, con el juego está pasando eso. Entonces, yo vi unos rumores donde, por ejemplo, los desarrolladores de PlayStation no estaban emocionados con el PS5 Pro. Porque dicen, ¿para qué tú vas a con un PS5 Pro si el PS5 todavía no ha explotado? Entonces, así mismo están hablando las personas de Microsoft también, que ellos dicen, caramba, las PC están vendiendo bien, es un mercado donde yo no tengo que gastar mucho dinero en investigación y desarrollo de una consola, que es un dineral. Exacto. Y yo digo, caramba, yo hago el juego y ya. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí viene a entrar el cloud gaming. El cloud gaming tiene la ventaja de que en cualquier equipo funciona. Me refiero a cualquier computadora de bajas prestaciones, tú instalas el cliente y él funciona como un servicio de streaming. Exacto. O sea, si usted utiliza cualquier servicio de streaming de película, eso corre en cualquier sitio. Y en televisores. Y en televisores. Entonces ahí viene Samsung y se alió con Microsoft, donde ellos están incluyendo a Game Pass directamente en las televisoras de Samsung. Entonces tú dices, caramba, yo no tengo que comprar un juego, una consola para jugar. Yo le conecto el control a mi televisión y así vamos pensando con la gente de Amazon, con Luna, que también te venden el Fire Stick, que tú lo conectas a la televisión, tú tienes un catálogo de juegos disponible. Ahí hay de todo. Y entonces tú dices, tenemos GeForce Now también, que es otra plataforma de juegos en la nube, que evitan que el jugador haga una inversión en una consola, evitan que el jugador de pronto tenga que comprar una librería de juegos. Y tú dices, yo pago un servicio. Mira, tal vez me sale más costo eficiente pagar $20 mensuales que yo dar $600 por una consola y cada cierto tiempo estar comprando juegos. Por ejemplo, yo pago el servicio de Sony, de PlayStation, y me cuesta $120 al año.
Yo lo pago por los hijos míos, porque yo no tengo tiempo de jugar, pero ahí está. Entonces, tú dices, son $15 al mes y tengo lo que me cuestan 2 juegos de una consola que valen $60, $70 y los tengo disponibles en la nube. Entonces, ahí viene lo que es la situación de tendremos que en un futuro, como va a pasar como pasó con los DVD y los VHS. Sí, o sea, de repente ya todo esto va a ser un servicio. Exacto. Para nosotros es un alivio de pronto, porque uno lo que tiene que tener una buena conexión de internet y no tiene que tener la consola en su casa. Claro, los coleccionistas como yo y los acumuladores seguiremos comprando consolas, seguiremos comprando juegos, y hay empresas que se dedican a eso, a la nostalgia, ¿no? Que te venden que te hacen los juegos, te hacen los limited runs, que son juegos que edición limitada, en edición físico, pero los juegos digitales son una realidad y son muchos y tienen mucho que ver con la juventud de hoy en día, que quiere gratificación instantánea. O sea, ellos no pueden esperar que llegue el juego, sino que en 2 clics yo tengo el juego ahí disponible. Eso es muy cierto. Y el futuro, yo entiendo que el futuro actual, el futuro no actual, el futuro de la consola, viene pronto. lo que viene es mucho empuje de lo que es el cloud gaming, porque lamentablemente eso va a llegar y va a pasar como Netflix. Va a llegar un punto en que va a acaparar todo. Digo Netflix porque fue el primer streaming service con mucho éxito. Claro. Y eso va a vender cuando ya empiece a venir en muchas televisoras, que de repente Microsoft se asocie, Sony empiece con sus televisores Sony a incluir el servicio de PlayStation Plus. Dice, caramba, no hace falta comprar una consola. Como nadie tiene un Blu-ray en su casa. Así mismo. No, y que hay algo para los fines de simplificarse la vida. El espacio. Exacto, porque mucha gente no tiene tanto espacio para tener tantas cosas, una computadora, una consola, un televisor. Entonces ahí viene esa simplificación que está muy de moda realmente. Sí, sí. Le podemos dar las gracias a esta señora, ahora no me acuerdo el nombre, Marie Kondo me parece. La japonesa. Sí, Marie Kondo, la del... Ay Dios, se me dio el nombre de que ella, Declutter, que ella sacaba todas las cosas de la casa. Exacto, ella es parte de ese fenómeno de minimizar, de irse por el minimalismo. Y eso que tú dices va por ahí también. No, y tú sabes que como la ciudad crece, cada día los apartamentos no necesariamente son... Antes una casa era 200 y 300 metros, un apartamento son 60 metros, 70 metros. Entonces tú dices, caramba, yo no tengo espacio para tener toda esta consola arrumbada aquí. Si yo tengo un servicio de cloud, pues yo satisfago mi necesidad de jugar y lo hago con un control, o sea, o 2 controles o 3. Entonces, con la televisión y un servicio ahí, y como las televisiones cada día son más inteligentes, tienen más CPU, más calidad, y de pronto todo será un cloud. Y las consolas migrarán a los celulares y tú pagas un servicio cloud y se acabó. Y con esta situación de los Steam Decks, que es un formato de PC, de handheld tipo Switch, entonces eso se está volviendo cada día más una realidad. Y todas las empresas ya están lanzando, Lenovo, Asus, Steam, etcétera, están lanzando sus consolas así. Vamos a decir, la consolización de las computadoras, ¿no? Más o menos, sí. Ese sería el término adecuado. Sí, sí. ¿No? Definitivamente bastante conocedor del tema. Algo muy interesante y apasionante para muchos de los televidentes. Muy agradecida de tu participación, Sergio. El tema, como te digo, fue muy interesante el desarrollo. Hemos tratado muchos puntos aquí, pero hemos llegado a la parte final por hoy. En una próxima ocasión te invitamos porque este tema no tiene acabadero. No, esto no se acaba. Exacto. Así que ya lo saben. Sergio vuelve por aquí un día de estos. Si tienen preguntas, las pueden mandar. Y mientras tanto, nada más me queda agradecerte tu participación. Siempre, siempre. Cuando ustedes me necesitan, aquí estaré para hablar de los videojuegos. Excelente. Muchísimas gracias. Después de esa interesante intervención de Sergio Rincón del Experto, les voy a dejar con un resumen que nos ofrece Darío Martínez Valle acerca de su experiencia persiguiendo el eclipse de 2024. Disfruten. El pasado lunes 8 de abril sucedió un magnífico eclipse total de sol que recorrió México, Estados Unidos y Canadá, dejando embelesados a millones de espectadores que hicieron la diligencia de estar en el lugar correcto a la hora apropiada. Quien les habla, junto a mi esposa y mis hijas,
formamos parte de un grupo de casi 20 entusiastas del cosmos que viajamos hasta la franja de totalidad para reclamar nuestros minutos bajo la sombra de la luna. Originalmente, nuestra intención era verlo en Texas. Sin embargo, una de las amenazas más terribles que enfrentamos los cazadores de eclipses es el mal clima. Todo el estado de Texas estaba bajo pronóstico desfavorable y era una apuesta arriesgada quedarnos allá. No queríamos tentar a la suerte, así que decidimos echarnos encima un recorrido de 1000 kilómetros para mejorar nuestra posibilidad de disfrutar el eclipse total de sol. Partimos desde Kyle, Texas, el domingo al atardecer y 5 horas después llegamos a Calera, Oklahoma, donde solo dormimos 2 horas. Antes del amanecer retomamos la ruta hasta llegar a Clarksville, un pueblo pequeño pero hermoso en Arkansas, donde finalmente hicimos campamento y disfrutamos el evento. Encendieron la luz allá. Dime. No va a poder verlo. No puede verlo. ¿Está ocupada? ¿Eh? Hola, Marién. Es la 1:30 de la tarde. O sea, hubo un atardecer de repente, está como ya cayendo el sol. Pero en cuestión de fracciones de segundo, la temperatura bajó, se puso todo más frío. Movimiento de aves alrededor. Y el sol, estoy mirando el sol en este momento, y el sol es un círculo negro completamente. No sé, en este momento se puede. Es un círculo negro con la corona alrededor, que todo lo que está alrededor del sol. ¿Qué tal su primer eclipse? Surreal. No es real. No es real. Increíble, señores. Esto es un asunto de otro mundo. Increíble. Bueno, realmente son dos mundos fuera de nosotros. El anillo fue excepcional y entrar en totalidad fue increíble, increíble. Señor Michael, usted casi se lo pierde. Casi, pero llegué a tiempo. Llegaste a tiempo por cuestión de 10 minutos. Sí, 15 minutos, 10 minutos. Qué maravilla, viejo. Yo estoy muy contento de haber vivido esta experiencia contigo aquí. Gracias. ¿Y ustedes dos jovencitas? Ella está muy emocionada, que es muy bueno. Yo estoy emocionada porque ella está emocionada. Ok, ¿quién va para Egipto? Papi. Ver la corona del sol
los flares así, y una puntica que no sé lo que era, parece que la luna como no es perfecta. No, sí, exacto, Entonces tiene montañitas y tú ves cómo se filtra un poquito en puntos el sol. Y yo tiré fotos, hay fotos. Isabela, ¿qué te pareció el eclipse? Que quiero volver. ¿Quieres volver? Lo voy a hacer para Islandia. Cuéntame, Bielka. ¿Hay que hacer una foto del grupo? Súper. Estoy abrumado. Tu primer eclipse total. ¿Pero será el último? Feliz, gracias a mi esposo por esta tercera oportunidad de ver un eclipse juntos. Segunda en familia y primera con nuevos amigos. Una experiencia única. Se cogió pela para llegar, pero Valió la pena. un evento global, un evento humano, un evento que reúne a personas que son de diferentes etnias, de diferentes credos, de diferentes background políticos, razas. Aquí está de todo. Y el sol y la luna nos unen en una sola humanidad. Interesante lo que nos cuenta Darío. Y ya con esto le damos el paso al último segmento de este programa, que es Ritmo Tecnológico Local, donde van a ver un resumen de la actividad Mujeres en Datos, que fue organizada por la Sociedad Dominicana de Ciencia de Datos, Big Data Do. Y hoy estamos aquí para hablar del desafío que enfrentamos las mujeres y las oportunidades que hay en el mundo de Big Data. Vamos a estudiar cuáles son esos elementos que hoy día hacen que la mujer tenga cierta ventaja al momento de emprender e innovar. En el día de hoy vamos a estar exponiendo y hablando de qué es Big Data, cuál es la infraestructura que soportan esta tecnología. Big Data no es más que la disciplina que busca tratar lo que es el conjunto masivo de datos. Para esto se requieren herramientas que vayan más allá de lo tradicional, variedad de información, la cantidad de información. Habla también de que esto es útil para la toma de decisiones y para la automatización de procesos. Por más información que se genere, si al final del día esta no genera un valor, pues entonces digamos que no tiene mucho sentido. Nosotras como mujeres aportamos ideas, experiencias que complementan las soluciones, que las hacen más completas a esos problemas tan complejos que la data está ayudando a resolver. Inicialmente, cuando se hablaba de Big Data, se mencionaban 3 V's, que fue la que mencionó Gartner en su definición, que se trata de la variedad, donde aquí se toma el tema de los datos estructurados, que por ejemplo es la cédula, el nombre, datos no estructurados, que aquí es donde está la mayor riqueza de información, que se trata de todos los textos, imágenes, videos y demás, que ahí es donde incluso se requiere más poder de procesamiento. Y datos semiestructurados como correo electrónico, archivos comprimidos y demás. Dentro del mundo de análisis de datos hay muchísimas herramientas. Un ejemplo, si tenemos una empresa, ya que tiene una empresa, vamos a suponer una ferretería, hay artículos que tienen tendencias por temporadas. Entonces, para la toma de decisiones hoy en día, ese tipo de empresas utilizan entonces herramientas que ayudan a identificar esas tendencias para poder tener entonces mejor optimización de procesos y así también poder personalizar. La información está continuamente cambiando, evolucionando, creciendo. Nosotros mismos somos creadores de información. Nosotros mismos a través de las redes sociales constantemente estamos creando contenido y esto, señores, es a la velocidad de la luz. Pero ya como la tecnología vive avanzando, ya se está hablando de la tecnología 6G. Ya para el 2025 se espera que China esté probando esta tecnología y que para el 2030 sea lanzada a nivel mundial. Pero lo interesante de la tecnología 6G
es que busca ser un habilitador para todo el tema de inteligencia artificial, no solamente para temas de aparatos interconectados, sino que busca ser más amplia en lo que es la conexión. Siempre que nosotros tenemos datos, el objetivo final siempre es la toma de decisiones. Si no es para tomar decisiones, no estamos en nada. Si estamos haciendo, un ejemplo, yo como estadística, que también me desarrollo en el levantamiento de encuestas, si usted va a hacer una investigación, si usted va a recoger información y al final de cuentas eso no le va a servir para tomar una decisión, entonces ¿para qué lo estás haciendo? Gracias porque esta edición quiso ser distinta, quiso ser diferente para que ustedes se gozaran desde el principio al fin. Le insto a las chicas que se motiven a entrar en esta área de tecnología para formar un equilibrio. Señores, muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Ya hemos llegado a la parte final de Vía Tecnológica por hoy, pero ustedes saben que la semana próxima continuamos y Darío me estará acompañando y probablemente les hable un poco más acerca de su experiencia con el eclipse. Sigan las redes de BTV Canal 32, de Vía Tecnológica y de Sal de la Olla y sobre todo, que tengan un feliz resto del día. Hasta una próxima.